retomar donde nos habíamos quedado en el libro de Efesios 6:10. Nada más que, ándele, ya se despertó la computadora. Está dormida. ¿Cómo están? Gracias a Dios que el Señor nos permite alabar y bendecir su nombre. Y nos habíamos quedado en Efesios 6:10. Bueno, habíamos visto hasta el versículo 9, sobre la iglesia, el tema importante que da Efesios. Y uno de los temas que es muy importante para la iglesia y para el mundo en general, pero bueno, más para la iglesia, porque la iglesia es la que va a tomar un papel protagónico en la lucha espiritual. Y hoy, el tema de hoy se llama la realidad espiritual, o sea, la realidad de la guerra espiritual más bien. Y nos habíamos quedado en Efesios 6:10. Y la realidad es que hay una guerra espiritual, por eso el tema se llama así. Y Pablo nos invita a estudiar y a saber de esta guerra espiritual, porque la noticia es que estamos en guerra siempre, siempre hemos estado en guerra antes de conocer a Cristo, y ahora que conocemos a Cristo, la guerra sigue, ¿verdad? Pero nos cambiamos de reino y nos cambiamos de destino también final. ¿Por qué? Porque estamos del lado ganador ahora. Y antes ni siquiera sabíamos que estábamos en guerra, pero estábamos en guerra aunque no conocíamos a Cristo, contra Cristo. Fíjate bien, no lo sabíamos, pero era una guerra contra Cristo. Entonces le invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10, para leer estos versículos de la introducción a este tema de Pablo, como un tema final, ¿verdad? Generalmente el tema final no es al principio, porque quería primero decir algunas cosas que iban a servir para entender este tema, que no por ser el final es menos importante, sino al contrario, ¿verdad? Las recomendaciones después de una carta del final son muy importantes porque son como la conclusión. Y Pablo empieza a decir una palabra final en este versículo 10. ¿Qué le parece si para leer estos 3 versículos que vamos a tratar de aprovechar el día de hoy, nos ponemos de pie para leerlo y oramos juntos? Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo cambiando de tema para cerrar, dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Hay una fuerza que podemos ejercer nosotros por nuestra cuenta, pero es muy débil. El diablo nos ganaría. Por eso la recomendación es: sean fuertes, pero en el Señor y en su gran poder. Versículo 11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las acechanzas, todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que hoy, Señor, estés con nosotros. Has estado, Señor, tu presencia ha estado con nosotros en los cantos, Señor, en la alabanza, Señor, y ahora te pedimos que sigas con nosotros en todo lo que hagamos, Padre, y que esto sirva, Señor, para entender un poquito mejor cómo debemos luchar como cristianos y a qué nos enfrentamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. El hecho de que muchos no crean en la guerra espiritual, pues no quiere decir que no existe. Muchos fallan o porque dan mucha importancia a la guerra espiritual. Nosotros debemos de ser cristocéntricos y el centro es ir y predicar el evangelio, presentar a Cristo. Ese es el centro de nuestra predicación. Pero muchos fallan en que dan énfasis excesivo a este tema, viven viendo diablos y reprendiendo donde quiera que vayan,
Pero otros fallan en no creer que es importante o no creer en absoluto y lo minimizan como un tema que no tiene importancia. La verdad de Juan 10:10, que habla nuestro Señor Jesucristo, es que hay dos capitanes en esta guerra. Hay dos reinos que están en pugna, uno contra otro, capitanes en cada bando con propósitos completamente opuestos y diferentes. Qué padre cuando tenemos una persona que nos guía para el bien, pero una persona con fines egoístas no garantiza que el que lo está siguiendo le va a ir bien, porque al final lo puede traicionar. Y dice Juan 10:10, el propósito del ladrón, del reino de las tinieblas, del jefe aquel, del capitán que teníamos antes cuando no conocíamos a Cristo y ni sabíamos que era nuestro capitán. El propósito de él es robar, matar y destruir, ¿no? Pero mi propósito, dice nuestro capitán, que es Jesucristo, es darles una vida plena y abundante. Qué hermoso que él pueda tener esa vida plena y abundante y ofrecérnosla. ¿Por qué el otro capitán no se la ofrece a su bando? Pues porque no la tiene, sino que piensa robar, matar y destruir y piensa que con eso va a tener. Pero obviamente sería una fantasía poder ganarle a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es más poderoso, más fuerte y ya tiene la victoria hecha, ¿no? Tiene toda la ventaja y está en un ámbito espiritual mucho más elevado que el diablo. Pero no quiere utilizar al diablo para derrotarlo, sino quiere utilizar a alguien que está en un nivel mucho más bajo, que somos nosotros. Eso es lo que vimos en Efesios, que la iglesia está como para proclamar a Dios y en las cosas espirituales y en el reino espiritual está para proclamar ese reino y proclamarlo ante las huestes celestiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está la respuesta, en la guerra espiritual. Entonces el punto número 1 de hoy es la realidad de la guerra espiritual. Tiene mucho que ver con el nombre del tema. ¿Por qué? Porque como MCI estamos conscientes y creemos de esta realidad, que siempre ha habido guerra espiritual en toda la vida humana, porque Adán nos metió en esa guerra al doblegarse ante el reino de las tinieblas y ante Satanás, obedeciéndole con toda premeditación, alevosía y ventaja. Quiere decir que no tiene ningún atenuante lo que hizo a Adán. Dicen que Eva fue engañada. De alguna manera tiene una disculpa, pero Adán no. Adán sabía lo que tenía que hacer y quiso hacer lo contrario. De manera que nos quedamos como herederos de Adán con esta herencia terrible, con esta herencia triste. Hay herencias que tenemos que cortar en nuestras vidas y solamente se cortan cuando venimos al Señor Jesucristo. Y no podemos negar que estamos en esa guerra y antes, desde que nuestro padre cayó, Adán, hablo de Adán, nacimos del lado de Satanás, expuestos a perder la batalla. ¿Por qué? Porque al perder la inocencia no hay ya ninguna, por eso dice la palabra de Dios, los niños son de Dios. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidas, porque ellos son inocentes, ellos no han tenido la oportunidad de pecar. Y aunque tienen una herencia de pecado, Dios no es injusto para llevárselos. Pero cuando este niño crece, por eso es que a veces no es tan malo que un niño pase a la presencia de Dios, cuando menos estamos seguros de dónde está. Qué triste cuando una persona adulta que no conoció a Cristo, que negó a Cristo y que no le importaba, pasa a la presencia de Dios. Y qué triste para también los familiares que se dan cuenta de que no tienen la certeza de dónde está este familiar. Y es por eso que nosotros tenemos que presentar a Cristo de una manera que sea aceptado ese mensaje, para que ellos pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque todo el mundo está bajo el reino de las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios, dice Primera de Juan 5:19. Nosotros somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la realidad espiritual que describe Juan en su primera carta 5:19, Primera de Juan 5:19. Entonces nuestro padre cayó y nacimos de este lado, del lado de Satanás, no de este lado. Nacimos del lado de Satanás.
donde quiera que hayas nacido, pero en cuanto al reino espiritual, por la naturaleza humana que tenemos, y debemos reconocer como seres humanos, ahora que conocemos a Cristo, que vivíamos en conflicto con Dios. La persona que está de aquel lado, que es la persona que no conoce a Cristo, que no ha venido a la iglesia y que tenemos que compartirle, ellos no saben que están del lado del reino de las tinieblas, no saben que su capitán es Satanás. ¿Por qué? Pues porque están engañados. El capitán de aquel lado es el rey del engaño y de la mentira, padre de mentira, dice la palabra de Dios. Entonces, como humanos, sin saberlo nosotros, un día vivimos ahí en conflicto con Dios, pero al hacernos cristianos, estamos del otro lado del ejército en el reino de la luz y estamos en guerra, seguimos en guerra. Antes estábamos contra el reino de la luz, hoy estamos contra el reino de las tinieblas. Nunca hemos salido de ella y mientras estemos en el mundo, pues vamos a sentir la guerra. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos en conflicto con el reino ese de Satanás, que es el reino del mundo, dice 1 de Juan 5:19. Pero el problema es que tenemos un infiltrado en nosotros que era muy amigo de Satanás, que se llama la carne. Tu carne estaba acostumbrada a responder al mundo de las tinieblas, al mundo donde vivían, y hacer una mancuerna con Satanás, aunque no era tal vez consciente. Algunos satanistas y brujos lo hacen conscientemente, algunos hasta saben que están del lado del diablo y se está haciendo muy popular el satanismo, tristemente en Estados Unidos. Hoy están abriendo iglesias, están haciendo cultos, pero eso no me da miedo ni me sorprende. Más bien está destapándose lo que muchos ya sabían, que estaban escondidos en el ocultismo, y ahora parece que ya están descaradamente adorando al diablo. Y lo que sí me pone a pensar, y lo digo aquí porque lo digo a la iglesia, es en esa quinta columna. ¿Qué es la quinta columna? En una guerra, generalmente en un cuartel, en una ciudad amurallada o en cualquier sitio que esté defendido, en una trinchera, pues están los soldados viendo hacia afuera, esperando al enemigo que vengan para empezar la batalla, al norte, al sur, al este y al oeste. Por eso son las 4 columnas donde el enemigo puede atacar. Está bien vigilado. Lo que siempre nos sorprende y siempre nos ataca y siempre nos puede llegar a hacer que perdamos una batalla en la guerra. No perdemos la guerra porque Cristo es el capitán y no lo va a dejar perder. Pero ¿por qué a veces perdemos la batalla? Pues porque la quinta columna nos traiciona. Alguien de adentro se levanta como la quinta columna y nos sorprende porque no estábamos esperando que de adentro surgiera el enemigo. Ahora, ese enemigo, pues sí, debemos de hacer morir la carne. Estoy hablando de la carne. Satanás puede venir de fuera, pero adentro de nosotros está la carne. Y esa carne puede abrir la puerta del fuerte, por más fuerte que esté ese lugar donde estamos seguros nosotros. Si alguien de adentro le abre la puerta al de afuera, al enemigo, pues puede entrar y hacer estragos. Y es lo que pasa con nuestra carne. Tenemos que saber que estamos en conflicto también con la carne. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y no podemos morir para siempre las obras de la carne porque nos moriríamos nosotros el día que cada uno muera o que seamos llevados a la presencia de Dios en el arrebatamiento. Se acabó el problema de la carne. Nuestra carne es glorificada, se cambia del estado actual a un estado de glorificación como los ángeles y tendremos cuerpos perfectos, ya no en maldición ni batallando con las cosas, luchando el espíritu contra la carne. Pero mientras estemos aquí, nuestro cuerpo va en deterioro. Estamos muriendo todos. Dicen que el niño cuando nace termina de madurar y empieza a morir. La verdad es que parece que el hombre va en aumento hasta entre los 24 y los 30 años y luego ya empieza a decaer.
Y bueno, por eso muchos no lo entienden, los jóvenes, pero los viejos lo sentimos. Porque la carne no está tratada por el Espíritu. Si acaso pedimos oración por sanidad, pedimos que el Señor nos ayude en ciertos malestares y el Señor hace milagros, ¿verdad? Pero un milagro es algo en contra de la naturaleza. La naturaleza es que vaya en decadencia la carne. Pablo decía, este hombre exterior se va desgastando mientras el interior se va renovando. Quiere decir que tenemos que ganar territorios en nosotros. Las batallas en nosotros tienen que llevarnos a más. Por eso la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, del día, que va en aumento hasta el mediodía, hasta que el día es perfecto. Y si a veces nos preguntamos, como estaba platicando ayer con una persona, ¿por qué perdemos batallas y por qué hay días o hay momentos nublados y oscuros en nuestra vida? Pues no es que el día no vaya avanzando, el día sigue avanzando, los principios de Dios no fallan, pero a veces perdemos batallas porque puede ser que Dios nos esté enseñando algo, pero puede ser también que Dios quiera que pasemos por cosas para hacernos más fuertes. Y lo más triste es cuando lo que pasa es que estamos cosechando lo que sembramos, pero cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, esa cosecha se vuelve más fácil de llevar. Por ejemplo, un ejemplo muy básico para entender esto. Si te robaste 10 pesos, por más que te arrepientas o te vengas a los pies del Señor y pidas perdón, mientras no restituyas eso y regreses a lo mejor esos 10 con creces y te perdonen y todo eso, seguramente habrá una cosecha. Vas a pagar $100, ¿no? O vas a pagar 7 veces más, o no sé cómo sea la cosecha. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos permite no solamente tener $100, sino a lo mejor nos da 1,000. Y entonces la cosecha de 100, como quiera la voy a pagar, pero va a ser una bendición poder pagarla y seguir adelante, ¿no? Así es como Dios creo que nos ayuda a cosechar el fruto bueno y arrancar el mal plantado, ¿no? Cuando plantamos mal, pues tendremos que también verlo crecer y es triste. Pero el Señor nos ayuda, el Señor está presente. En la vida del cristiano siempre Dios está presente. Por eso es que no debemos temer este tema. Muchos dicen que no quieren oír y saber de guerra espiritual. Y es un error, porque tenemos que saber y estar advertidos y estar preparados para esta lucha que nos afecta a nosotros. Y cuando tenemos miedo, que es un fruto de la carne también, estamos abriendo puertas. Es esa persona o esa quinta columna interior que nos abre la puerta sin que queríamos que se abriera y nos deja entrar cosas que no deberían de entrar a nuestra vida. Lo triste es que existe el temor, pero este tema no es para amedrentar, para que alguien tenga miedo, es para que no tengas miedo. Estamos en lucha contra Satanás, pero Satanás está vencido, porque mayor es Cristo en nosotros que aquel que está contra nosotros. De manera que el mundo, el pecado y la carne son cosas que nos estorban a veces si nosotros andamos carnales. Vivíamos antes en ellas sin molestias. ¿Por qué? Pues porque nadie nos avisaba. Y Dios no nos arranca de las tinieblas para traernos a la luz, a su reino, como robando almas, porque Dios no es ladrón. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios espera que tú procedas, o que todos los que no han procedido procedan al arrepentimiento. De hecho, eso es lo que hace que Cristo no haya llegado aún por nosotros. Está esperando que sigamos compartiendo para que otros puedan proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no es así. O sea, ya vimos en Juan 10:10 cómo es el diablo. Él roba, mata y destruye. Él puede robar almas. El Señor Jesús no puede hacerlo porque aunque puede todas las cosas, Él no lo va a hacer por sus principios. Dios no puede negarse a sí mismo.
Por eso dice que Dios sigue fiel aunque nosotros no fuéramos fieles. Pero no es por nosotros, es porque Él es fiel y Él es bueno. Entonces por eso estábamos entregados al reino de las tinieblas antes. Y no lo sabíamos y vivíamos sin molestias. Y ahora muchos dicen, bueno, es que yo me convertí a Cristo y ahora tengo problemas. Claro que vas a tener problemas. Porque ya empezaste a sentir la batalla y la realidad. No es que antes no estuvieras, pero antes estabas muerto. Los muertos no sienten nada. Y qué bueno que podemos sentir, qué bueno que podemos crecer, qué bueno que podemos tener victorias, porque el Señor nos invitó a tener victorias. El no saberlo, el no querer saber de esto, no nos va a hacer nada bien como cristianos. Tenemos que saber que el diablo existe, tenemos que saber que hay una guerra espiritual y tenemos que saber que hoy nos duele, hoy tenemos que luchar, porque antes estábamos engañados, el diablo es un engañador y así está la mayoría del mundo, ellos están felices, ni saben que están en el reino de muerte, muchos, hasta que alguien les dice y aún así muchos no lo creen, siguen siendo engañados y siguen siendo destruidos. Y siguen caminando como muertos en la vida. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando Él nos rescató. No. Entonces la razón por la que no debemos temer nada está en 1 Juan 4:4, donde nos habla de los espíritus que no son de Dios y dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los espíritus inmundos, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Pues ya en Cristo tenemos la victoria ganada y nada nos puede separar de nuestro capitán. Romanos capítulo 8, puedes leerlo desde el 29 o 31 por ahí, pero del 35 para ser más directos dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? No tienes por qué temer. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones o si somos perseguidos? O pasamos hambres, o estamos en la miseria, en peligro, bajo amenazas de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. En otra letra, en otra palabra dice, no temas al que puede matar la carne, sino teme a aquel que puede destruir tu alma y tu espíritu en el infierno. Ese es Dios. No hay que temer al diablo ni a nada. Dice, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Versículo 37 dice, claro que no debemos de temer. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y yo estoy de acuerdo con esto. Nada te puede separar del amor de Dios. Pero cuidado, porque tenemos una carne dentro de nosotros que si se despierta y si tú le sigues la corriente y dejas de ser espiritual para ser carnal, eso sí te puede separar del amor de Cristo. Y no es que algo te separó del amor de Cristo, es que tú te separaste del amor de Cristo. De la mano de Dios nadie nos puede arrebatar, el diablo no puede quitarte de ahí, pero tú sí puedes brincar y irte. Ten cuidado. Y todo eso sucede por la carne, no por el Espíritu. El Espíritu Santo nunca te va a decir, aléjate de Dios. Y sigue diciendo el 39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho en nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Sin embargo, entender la victoria de Cristo no garantiza que no debemos pelear. O sea, Cristo tuvo la victoria, pero ahora nos toca a nosotros pelear, luchar. Debemos luchar, pero no luchar con nuestras armas. Tenemos que luchar con las armas de Dios contra la oposición continua al reino de Dios. 2 Corintios 10, el 13 en adelante dice en la Reina Valera que aunque andemos en la carne, porque vivimos en la carne, vivimos en este cuerpo, no peleamos, no militamos, no estamos en el ejército para guiarnos según la carne. Versículo 4,
¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra manera de pelear, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo es la batalla en el reino espiritual? ¿A balazos, a cuchillazos, a trancazo limpio? No. Está muchas veces en la mente. Y dice el versículo 5 que estas armas espirituales nos van a servir para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si nosotros somos carnales o si nosotros somos sentimentales, que es lo mismo, el sentimiento está en la carne, somos emocionales, tenemos temores, tomamos malas decisiones, vamos en contra de principios bíblicos que sabemos que deben de ser así, o aunque no lo sepamos, el fallar en una ley no quiere decir, es que yo no sabía que cuando es rojo tengo que detenerme. Pues a mí no me importa, te va a decir el oficial. Usted se pasó en rojo y usted tiene que pagar. O sea, el no saber que una ley existe no me absuelve cuando yo la quebranto. Así que yo tengo que cuidarme de andar espiritual para no ser carnal. Una de las cosas que nos suceden a nosotros es que andamos muy espirituales y le decimos, Señor, háblame, háblame, Señor. Usa al pastor o al que predique y háblame. Pero pasa algo y me siento carnal, y cuando el pastor habla, se le olvidó aquella oración y dice, lo dice por mí. Alguien le habló de mí y se ríen porque a todos nos ha pasado. Pero tú querías que lo dijera por ti. O no quisiste que Dios te hablara. Pero se nos olvida porque andamos en la carne. Un domingo después de la iglesia, me fui con mi novia y con la mamá de mi novia a la casa de ellos. Y pueden preguntarle, los vidrios de atrás estaban todos quebrados. Y es que mi suegra había invitado a una persona a la iglesia. Y a esa persona pues no la conocía, un señor muy elegante y muy bueno para predicar, se llamaba Carlos Díaz. Era mi papá. Y esa vez él predicó. Muchos me han dicho que predica al estilo mío, más bien yo predico al estilo de él. Algunos que lo conocieron, ¿verdad? De repente me hallan rasgos así. Pues claro, somos resultado de maestros y de personas que nos formaron. Pero quién sabe cómo estaría esa predicación, que después cuando enfrentó mi suegra a la persona que invitó, le dice, oye, tú viniste a quebrar los vidrios, ¿verdad? No había cámaras en aquella época, pero mi suegra tenía un discernimiento muy fácil, muy rápido. Dice, sí, porque tú le dijiste al anciano Díaz, toda mi vida. ni la conocía. Yo me imagino que cuando mi papá hablaba con mi suegra, nomás hablaba de, ay, qué lindos estos muchachos que andan de novios, y así, cosas así. No creo que hablara de la vida de nadie. Pero es lo que pasa si una predicación no te hace nada de cambio, pues entonces no sirvió, no te sirvió. Si una medicina te la tomas y no te alivia, no sirve esa mugre. Es que bueno que nos habla el Señor, amén. Espero que ese amén lo recuerdes cuando cale la palabra. Y si dices, es que el pastor lo dice por mí, el pastor conoce a sus ovejas, hombre, pues ¿a quién le voy a predicar? ¿A la iglesia de la esquina? No. Pero tenemos que saber que hay en el escuchar una predicación y en el hablar de este pastor o de quien esté hablando, inclusive hasta Dios te puede hablar hasta por medio de cualquiera. Pero en el escuchar hay una distorsión por medio del ambiente espiritual que puede ser provocado por el nivel de espiritual o de disposición que yo tenga. De manera que él dice, Dios te bendiga, y yo escucho una maldición. Sí. O sea, ¿por qué? Pues porque
yo no estoy listo para percibir, ni estoy en el reino espiritual. Sabes que no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos que saber, cuando alguien te cierra en el tráfico y te dan ganas de matarlo, tenemos que saber que hay un diablo muy interesado en que tú hagas tonterías y no le sigas la corriente. Ahora, no podemos encontrar al diablo en todas partes, como aquel que decía, pastor, es que caí, pastor, realmente yo no quería. Y no sé cómo de repente amanecía aquella mañana con esa mujer desconocida, en la misma cama, y cayó tan exacto que cayó encima. O sea, eso no es así. Si el diablo pudiera hablar a veces que nosotros estamos reprendiendo y echándole la culpa al diablo, yo imagino que diría, yo no fui, yo no estaba ahí. ¿Por qué? Pues porque tenemos una carne que a veces no podemos o no queremos sujetar. Siempre podemos, si el Señor nos lo pide es porque podemos. Debemos sujetar la carne. Pero para eso nosotros tenemos, el punto número 2 es, debemos encontrar el balance. Hay un balance entre lo que es espiritual y lo que es material y carnal. Debemos sujetar la carne e ir contra el enemigo sin caer en la influencia del mundo. Ahí están los tres. Los tres que dice la palabra de Dios que estamos expuestos: la carne, el mundo y el enemigo, el diablo. Y muchas veces la carne solita nos lleva a hacer pecados. No es que el diablo fue. Y tenemos que discernir y sujetar la carne. Y dejar de reprender al diablo donde ni siquiera está metido. ¿Por qué? Pues porque reprendiendo al diablo es muy fácil y ya no cambio yo. Tenemos que discernir porque tenemos que cambiar. Si creemos que todo es culpa del diablo, nunca vamos a cambiar. Y viviremos viendo demonios y reprendiendo donde no hay nadie, porque nos conviene. Es como ser víctima y le echo la culpa al diablo. Pero si ignoramos la guerra y creemos que todo es culpa nuestra, estamos también en el otro lado, en el otro extremo, y estaremos en desventaja ante un enemigo que es invisible, que es ignorado, que es desconocido. Un enemigo a 30 metros con una flecha, si yo traigo una ametralladora seguramente no me va a hacer nada. Pero por más armado y bien armado que esté yo, si yo no le hago caso, viene hasta donde estoy yo y me mata. Porque no le hice caso. Entonces son dos extremos. Unos ven al diablo en todos lados, otros ven la carne en todos lados y nunca quieren ver al diablo. Entonces tenemos que dar el balance correcto a esta guerra espiritual, donde debemos creer que existe la guerra e investigar sin misticismo cuáles son las cosas que pasan. O sea, nosotros en MCI no somos personas que vivimos reprendiendo al diablo a la primera. O sea, tú vienes, evidentemente, parece que estás influenciado por algún demonio, por algún pacto que hiciste y todo. Yo no me voy a poner a reprender y a liberarte. ¿Por qué? Pues porque por algo está ahí eso. Y dice la Biblia que si te echo fuera ese demonio, vienen 7 peores. Pero no tengas miedo, no pasa siempre. Lo que hay que hacer es ministrar. En lugar de orar luego por liberación y hacerle un daño a esa persona. ¿Qué hizo que eso estuviera así? ¿Por qué hiciste? ¿Qué pacto hiciste? ¿O qué herencias tienes? ¿De dónde vienes? Empezar a cortar esas cosas, empezar a cambiar hábitos, principios, y poner las cosas de Dios, cambiar tu vestidura vieja por nueva, y entonces esa reprensión, el diablo se va a ir, y cuando venga la casa no va a estar vacía. Va a estar llena del Espíritu Santo. Y el diablo no tiene poder contra eso. El problema es que la casa esté vacía y entonces va y trae 7 peores. Y entonces sí. ¿Por qué? Porque no hubo ministración, no hubo cambio. Por eso es que no puedes estar haciendo liberación a lo loco. O sea, sin pensar, sin ministrar. Tenemos que saber entender el reino espiritual. Porque la Biblia habla de esta realidad espiritual y nos da las pautas y las reglas. Nuestras batallas son contra poderes espirituales, por eso hablamos del amor y de la unidad entre nosotros. ¿Qué tiene que ver eso? Porque un ejército dividido no tiene fuerza y es vencido fácilmente. Si nosotros nos dividimos, vamos a ser vencidos.
Pero si nosotros estamos unidos a Dios y estamos unidos entre nosotros, entonces vamos a tener victoria. 2 Corintios 2:11 habla de la necesidad del perdón entre nosotros y dice que es precisamente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores sus maquinaciones, perdona a tu hermano, fluye en amor. Eso está hablando el tema anterior. Porque no me gusta dar versículos nada más sacados del contexto y meterlos porque van con el tema. Yo quiero explicarte por qué dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es para eso que perdonamos, para eso que nos amamos, para eso que nos aguantamos, para eso que aquella persona que te cae tan mal, Dios quiere que te caiga bien, que quites a lo que le cae mal es a tu carne, no a Dios. Si tú tienes de Dios, vas a amar a esa persona. Si no me entiendes, quiere decir que estás en la carne. Pero Dios nos pide amar a nuestros enemigos. Y muchas veces ni siquiera podemos amar a los que son amigos porque creemos que son nuestros enemigos. Estamos tan engañados por el diablo que esta guerra está perdida desde antes de que la libremos. Qué triste, ¿no? Debemos encontrar el balance. Debemos de quitar la carne. Debemos de saber y creer cuándo reprender al enemigo y cuándo cambiar mi carne. Investigar qué fue lo que me provocó que alguna batalla resultara perdida. Porque si es Dios enseñándome algo, qué bendición aprenderlo. Pero si soy yo cayendo en algo, qué bendición cambiar. Siempre hay respuestas para esto. Punto número 3 y último. Vestidos para la guerra. De eso se trata el tema y vamos a seguir adelante si Dios quiere. Cuando volvamos, no sé si este domingo o el otro, a hablar de Efesios. Pero no te lo pierdas, porque no sabemos. Dice, vestidos para... Pablo deja este tema como algo al final, porque es importante para cerrar la epístola, sin decirlo que no es importante, sino al final, porque es importante, aborda el tema como de cómo vestirse para la guerra. De hecho, ya había hablado de cambiarse de vestido cuando leímos Efesios 4:24, ¿no? Si leemos desde el 22, ya Pablo hablaba de la necesidad de un cambio de vestido en Cristo. No quiere decir que tu ropa la tengas que cambiar, no se refiere a eso. Se refiere a la manera de pensar, de ser, de actuar. Acuérdate que la batalla está en el pensamiento muchas veces. Y dice la palabra de Dios que en cuanto a la pasada manera de vivir, leíamos en el 22 del 4, Efesios 4, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre. Después de cambiar los pensamientos, fíjate bien, viciado conforme a los deseos engañosos, cambiado por renovado en el espíritu de vuestra mente. 24 dice, vístete entonces del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora retoma el tema desde el punto de vista espiritual, sabiendo que las vestiduras no son un mantra. Yo me pongo el yelmo, yo me pongo el escudo, eso no sirve de nada. Porque algunos predicaron eso, ¿verdad? Qué triste que no estudien la palabra de Dios. Está hablando de vestiduras como estilo de vida, una nueva manera de pensar, por ende, como pienso, actúo. Y entonces es una nueva manera de actuar. Antes odiaba, hoy amo. Antes criticaba, hoy bendigo. Antes maldecía, hoy bendigo. Qué bueno cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar tu manera de hablar y al final cambia tu manera de actuar. Debemos de adoptar de Cristo las cosas que Él quiere que hagamos y cambiemos. Cristo es el nuevo Adán. Vivíamos como la naturaleza humana, hoy vivimos como la naturaleza divina de Cristo, sin olvidar que estamos en guerra. Por lo tanto, empieza aquí a hablar el tema de toda la armadura de Dios.
Y dice que para empezar el último tema de la epístola, dice una palabra final: sean fuertes en el Señor, sean fuertes en el poder del Señor, no en el tuyo. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Quiere decir, empieza a cambiar tu manera de vivir y de pensar para que actúes de acuerdo a un cristiano victorioso y ya no cometas los errores que te van a causar perder en la guerra. Porque no luchamos, dice el versículo 12, contra enemigos de carne y hueso. Esos que ves, nuestros ojos están impuestos a ver lo material, a ver personas. No vemos al enemigo con la carne, con nuestros ojos carnales. Estamos en desventaja si queremos luchar con nuestras armas. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo de maldad tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Luchamos contra un enemigo invisible a nuestros ojos carnales. Por eso es que esta batalla está perdida quien no quiere ver espiritualmente. Si tú no vas a ser espiritual, prepárate a vivir en derrota, prepárate a vivir en oscuridad. Pero si empiezas a cambiar y a ser espiritual, vas a tener una vida hermosa en Cristo Jesús. Te lo garantiza el Señor. La palabra de Dios no miente. No es contra seres humanos que debemos de estar viendo y luchando siempre enojados con personas, enojados con vecinos, enojados con jefes del trabajo, hasta con familiares. No son esas personas que tenemos que ver. Ve espiritualmente y ve lo que hay atrás. Debemos recordarlo siempre, porque a esta vista física nos gusta ver, y lo que vemos es cosas que no sirven. Seres humanos en contra de nosotros, queriéndose burlar de nosotros, queriéndose aprovechar de nosotros, y vamos a reaccionar contra ellos si somos carnales. Pero si logramos ser espirituales, nos va a dar risa. Y a la primera palabra del Espíritu tú puedes decir, como decía Cristo cuando peleaba espiritualmente: escrito está. Ahora, ¿puedes decirlo? Pues tienes que ir la palabra de Dios, porque en la próxima ocasión veremos que es la palabra de Dios el único elemento de la armadura que es un arma para ir a afectar en contra del enemigo. Así es de que es importante que de una vez sepamos que la palabra de Dios es lo que tiene que haber en nuestra boca, no la tuya. Que la venganza de Dios es la buena y la que vamos a dejarle a Él cuando nos hagan algo, y no la tuya. Que la reacción de amor de tu vida con personas que estás viendo carnalmente, con tus ojos materiales, es la que va a hacer que se apague ese fuego espiritual que no se ve, pero que afecta tanto a esa persona que está en contra tuya, y vas a ganar gente para Cristo. La mejor manera de deshacerse de un enemigo que no es el diablo, una persona que viene contra ti, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, la mejor manera de quitarnos de enemigos es hacerlos amigos, y si se puede, hermanos. Y ese es tu trabajo. Si logramos ser espirituales, elevaremos nuestra lucha y nuestra vida junto con ella de nivel, de tal manera que tendremos un nivel espiritual donde funcionan las armas espirituales que Cristo nos provee y dominan este mundo. Vas a empezar a ver para abajo lo que antes te daba miedo. Y esas fuerzas espirituales malignas no se pueden ganar, o no podemos ir contra ellas carnalmente. Así es de que estamos en guerra, siempre lo hemos estado. La lucha es espiritual. El nivel debe de ser carnal, no espiritual, ni carnal ni material. El diablo se aprovecha de nuestra carne. Ellos se conocen. El diablo y la carne que teníamos trabajaban juntos por muchos años, fueron amigos. Ahora fuimos transportados a este reino de luz, y nuestra carne debe morir. Pero nadie la va a matar, ¿sabes? El Señor no va en contra de tu voluntad. Tú tienes que hacerlo. Ese es el chiste. Lograr matar mi carne quiere decir, no te vayas a suicidar, quiere decir hacer morir las obras de la carne en mi vida, para que nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu sean presentados al Señor. ¿Cómo?
Si no quieres ya meterte ya en tanta cosa, te voy a decir la clave, dos cosas. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y de acuerdo a ese amor, ve las cosas que quieres hacer para Dios. Y número 2, ama a las personas como a ti mismo, y de acuerdo a ese amor, habla con las personas. Tú puedes aguantar a alguien que amas, aunque te diga y aunque te haga. De hecho, los papás desde chiquitos le hacían popó y pipí y mocos, y los aguantaban y los amaban. Y ahora espiritualmente hay chiquitos que nos hacen eso, y tú tienes que, como cristiano maduro, aguantar y amar. Por eso es que tenemos éxito los líderes que lo logramos entender. No quiere decir que somos perfectos, ni que no nos tenemos de repente una carnita, pero de repente te acuerdas y ya te callas y lo amas, porque está chiquito, apenas tiene 28 años en la iglesia. Así es de que ámalo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y como a ti mismo te gustó que te amaran. Así ama, así ama. Desde la caída de Adán, el diablo se ha propuesto cumplir en nosotros su propósito de robarnos, matarnos, destruirnos. No te dejes. El Señor viene a darte vida, y vida en abundancia. Por eso el ser espiritual, termino con este versículo que no puede faltar para cerrar. El ser espiritual necesita tu obediencia, no que quieras, no que sientas. No, hombre, eso ya es de primaria, eso es de kinder más bien. Tu obediencia quiere decir que yo voy a hacerlo aunque no quiera, yo voy a venir aunque no quiera, yo voy a amar aunque no quiera, yo voy a ser honesto aunque no quiera, yo voy a pedir perdón cuando necesite pedir perdón y reconocer que la regué aunque no quiera. Eso es obedecer a Dios. Y dice Santiago 4:7, y con esto termino. Si quieres nos ponemos de pie para orar, ya para terminar, para que te vayas a cenar. Y dice: someteos pues a Dios. La obediencia es clave. Resiste al diablo y entonces huirá de vosotros. No dice huye a Dios, que huya al diablo primero y luego ya puedes obedecer a Dios. No, obedece a Dios aunque te cueste, aunque no entiendas. Empieza a vivir principios. Sométete al diablo. No, sométete a Dios. Esa es la clave, cambiar de sometimiento. Y a veces cuando andamos en la carne estamos bien sometidos al diablo. No va a huir, claro que no. Someteos pues a Dios, número 1. Resistid al diablo, número 2, y tendrás la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de tu palabra, Señor, de lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor, de tener, Señor, esta plática, Señor, y de despertar a tu iglesia a la realidad, Padre, de por qué a veces estamos perdiendo y de lo fácil que sería ganar contigo, Padre. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres espirituales que necesita tu reino para estar en la batalla, Señor. Un día se acabará la batalla. El reino de las tinieblas va a perder. El diablo será echado al lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y nosotros estaremos viviendo contigo, Señor, en cosas nuevas, en nueva tierra, en nuevo cielo. Todo esto va a ser juego de niños. Ayúdanos a entender y a pesar las diferencias, los pros y los contras, para poder, Señor, entregar nuestra vida sin reserva y que podamos ganar siempre la batalla en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a tu iglesia donde quiera que se encuentre, a los que están viajando, a los que no pudieron venir, Señor, a los que están recibiendo este mensaje online y a los que estamos aquí. Padre, ayúdanos a todos a ser hombres y mujeres de éxito, cuando el éxito está en obedecer, humillados ante la poderosa mano del Señor, y tener gracia, Señor, y la victoria para dártela a ti, Señor, darte a ti gloria y honra en nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia. Dale de lo mejor del trigo, de la leche y de la miel, y úsalos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.